Bueno, un cordial saludo para todos. Yo soy Ivonne Peña, vivo en Italia ya desde hace algunos años y obviamente no pude que escoger este país para hablar de la situación del español como lengua extranjera. Em, Esta presentación fue para mí una importante oportunidad pues para conocer información de la cual yo no estaba al corriente. No obstante, yo trabajé en este campo, de todas maneras habían muchos datos y mucha información que, digamos, va a ser útil para, pues, para mi trabajo y por, digamos, conocimiento general. Va a ser un poquito larga de pronto, pero pues quería compartir, ¿no? Todos estos datos que pues espero que les pueda ser útiles. Bien. Eh, Bien. Para hacer esta presentación, digamos que decidí distribuirla en tres partes. En la primera parte voy a hablar del contexto Italia, entonces pues les voy a dar algunas informaciones clave sobre lo que es Italia y algunas pequeñas informaciones culturales, históricas de pronto, que les pueden ser útiles. Entonces la primera parte es sobre Italia. La segunda parte es sobre Italia y el español. Entonces digamos que eh, quiero tratar en esta segunda parte cuáles son las dinámicas eh, del proceso de enseñanza y de aprendizaje del español. En la tercera parte voy a tratar lo que es la selección y el reclutamiento del profesorado. Bien, para hablar de Italia a nivel lingüístico, digamos que no podemos no considerar la cuestión de los dialectos. Italia es un país muy rico a nivel de dialectos. Eh, digamos que eh, es fruto obviamente de un proceso geográfico, geopolítico, eh, histórico y pues cultural, ¿no? Del país. Por una parte, podemos ver, digamos, cómo el contacto con otros países, ¿no? A nivel de pues fronteras, eh, han generado, digamos, algunos dialectos que se refieren en algún modo a pues, los idiomas con el que están en contacto. Entonces, por ejemplo, en esta parte del norte de Italia podemos encontrar una serie de dialectos, eh, eh, digamos de origen eh, alemán. En esta parte también otros dialectos de tipo, eh, eh, digamos, con aspectos del idioma francés. En esta parte del sur, y por lo que tiene que ver con la Cerdeña, digamos que han tenido un contacto también por razones históricas, ¿no? Pues por la ocupación del Reino de España en esta zona, eh, por un tiempo bastante largo. Bien, digamos que esto de los dialectos en Italia es muy importante porque viene considerado como un patrimonio cultural, ¿no? Ha sido también reconocido a nivel europeo, este patrimonio lingüístico y cultural. No podemos considerar el dialecto como una deformación lingüística, sino simplemente como reconoció una ley en el 1999 como simplemente lenguas menores, pero de todas maneras lenguas, eh, que se tienen que diferenciar obviamente de lo que son los acentos, que también hay diferentes, eh, y de un fenómeno también que es llamado acá como sinónimo territorial, es decir,
un poquito en algún modo de pronto lo que pasa con el español, y es que a nivel lexical, a nivel de vocabulario, se encuentran muchos sinónimos, ¿no? Entonces, eso sucede, digamos que es otro fenómeno, digamos. Para darles una idea de lo que es el dialecto en el día a día, pues, de las personas, les puedo decir que, por ejemplo, el 84% de las personas comunican con extraños. Entonces en su primer, digamos, en su primer momento de relación con un extraño, el 84% de los italianos logran comunicar en italiano, la otra parte difícilmente. Em, en las familias, hace mucho tiempo se hablaba fundamentalmente el dialecto, pues con algunas excepciones. Hoy en día el 53% de las familias hablan en italiano dentro de la propia familia, mientras que el resto hablan alternativamente en dialecto y en italiano, y una pequeña parte solo en dialecto. Otra cosa importante del dialecto es que se consideraba el dialecto como el idioma de la poesía y de las relaciones familiares. Otro dato muy importante es que antes de 1886 Italia estaba dividida en pequeños estados. Entonces no era un país, no era una, digamos, una nación. Y solo en el 1886 se unió como nación. Eh, Eso quiere decir que pues encontraron muchas dificultades porque la unión de pronto administrativa pues era un poquito más fácil respecto a la unión cultural, y pues ese es un proceso, digamos, que aún en algún modo se está afrontando. Bien, otro tema que quise, digamos, mostrarles, otra información importante perdón, digamos, la presencia de hispanohablantes en Italia. Entonces es un dato pues muy relativo, ¿no? En el sentido de que si nosotros vemos en los primeros 50 países de los que, digamos, se encuentra la presencia, ¿no? De extranjeros, digamos, en los primeros 50 países encontramos todos estos países extra UE, pero pues hispanohablantes. En este caso encontramos a Colombia en la posición 28. Bien. Em, Aquí entonces les sinteticé lo que es la presencia eh, fundamentalmente de los hispanohablantes extra web, porque como vemos acá, encontramos pues en los primeros 10 países muy diferentes como Albania, Egipto, bueno, varios, ¿no? En este caso encontramos los países, digamos, extra UE, y en este caso encontramos a Colombia en la cuarta posición. Pues con un número que relativamente es bajo, ¿no? Respecto al resto de la población extranjera. Otro dato importante es si consideramos pues la presencia de este número de extranjeros, consideramos también los idiomas extranjeros que más se hablan. Mm, Esto es por reciente inmigración, o sea que son datos de la inmigración reciente que no considera, por ejemplo, segundas generaciones o terceras generaciones. Los tres primeros idiomas son el rumano, el albanés, el marroquí, mientras que los primeros hispanohablantes se encuentran en esta posición y están con Ecuador y Perú, que prácticamente se sintetizan en una presencia pues relativamente baja. En este caso les traje lo que es el número de residentes españoles en Italia, españoles. Entonces, pues como vemos, claro que hay una tendencia que está aumentando, pero pues también aquí se puede considerar una tendencia muy relativa desde el 2003 hasta el 2019, digamos, ¿no? Y como presencia total en el 2019 tenemos un número de 27.433. Esto pues para decirles en algún modo que no hay un contacto muy frecuente en algún modo, ¿no?
pues con el español, con lo que son el fenómeno migratorio. Y lamentablemente también a veces hay como poca curiosidad, ¿no? Hacia no solo el idioma, sino pues también la cultura de quien llega. En este caso, les traigo información sobre cuáles son los idiomas extranjeros más hablados en Italia. De este gráfico, obviamente, no, digamos, podemos confundir este dato porque este dato no se refiere a la población total, o sea, no podemos decir que es el 45% de la población total que habla el inglés, no, de la población que habla un idioma extranjero, desde la población que ya maneja un idioma extranjero, el 45% maneja el inglés. Del español, digamos que podemos ver que es un valor, digamos, pues relativamente bajo, es del 10% respecto a quien ya habla otro idioma. Si lo pensamos respecto a quien habla, a la población en general, pues claro, que digamos que es un dato que va a parecer un poquito más bajo, ¿no? Respecto a las motivaciones, pues digamos que el italiano medio es una persona que viaja, que le gusta mucho viajar. Entonces, digamos que uno de los motivos por los que, digamos, el italiano aprende el español es porque quiere conocer nuevas metas turísticas eh, que se refieren a España, de todas maneras, otros países centroamericanos o suramericanos fundamentalmente. Eh, para conocer otras culturas, esto es un fenómeno muy particular porque seguramente hay una curiosidad hacia el exterior, eh, la hay poca respecto a los extranjeros que llegan. Entonces es de pronto como la curiosidad externa, digamos, ¿no? El querer visitar lugares, digamos, ¿no? Bueno, otro elemento muy importante que vamos a encontrar durante la presentación es que em, en Italia están muy interesados eh, por lo que es la literatura, en particular por la literatura española. Eh, y literatura hispánica. Digamos que lo que de pronto quisiera un italiano en este caso es conocer el idioma para poder leer las propias obras en el idioma, ¿no? Eh, de todas maneras, pienso que sea un número limitado, ¿no? El que logra, digamos, poder obtener un nivel alto para poder, digamos, leer obras literarias eh, y comprenderlas, ¿no? En lengua original. Otro motivo es pues porque se quiere de pronto conocer las canciones, los bailes, eh, y otro motivo muy particular por el que se está estudiando el español es, digamos, por fines específicos. En particular modo, digamos que en las escuelas, en lo que es el bachillerato inferior y superior, que aquí dividen en dos partes, se estudia mucho el español con fines turísticos, entonces se estudia mucho lo que es digamos, el español para fines turísticos del mundo de los negocios y pues para el comercio internacional. Bien, en este caso, digamos que la información tiene que ver con la contribución italiana respecto al estudio de la lengua española. Entonces, el estudio del idioma español ha sido, digamos, muy modesto por lo que tiene que ver con la glotodidáctica, la contribución italiana a nivel de estudio teórico ha sido pues muy escaso. Hay poca atención por parte de las autoridades hacia el estudio del idioma eh, por tantos motivos, ¿no?
Entonces, digamos que a nivel ministerial, durante todo el siglo XX hubo poca atención. En realidad no solo hacia el español, sino pues a todos los idiomas en general. Por lo que tiene que ver con el mundo académico, como les decía antes, el mundo académico está muy focalizado sobre lo que es la literatura y la filología. Entonces sus estudios se basan fundamentalmente en esto, más que sobre el aspecto, digamos, em, del aprendizaje de la población, digamos, en algún modo. Em, Esto lo puedo, digamos, relacionar al último punto, y es que se dedican más a los sectores antiguos, es decir, que no hay un, digamos, un conocimiento y una práctica de lo que es el idioma eh, que es útil a la población para comunicar, sino que pues se basaba en el estudio de textos en algún modo antiguos, y esto digamos que como em, ah, a carácter personal les puedo contar que en la universidad y en la Sapienza, hablamos de la Sapienza, prácticamente a los estudiantes de español les hacían estudiar, por ejemplo, lo que era la ley agraria del 600 en España. Entonces, obviamente, un joven egresado pues de la universidad difícilmente conocía un español útil para comunicar ya a nivel también laboral. Siempre en el mundo académico hemos visto que hay poca atención hacia la investigación. Obviamente todo esto en el siglo XX, pero pues algunas cosas han cambiado, lo veremos más adelante, pero eran, digamos que eran situaciones que en algún modo están todavía creando, no tienen sus consecuencias actualmente. En el mundo académico, así que en las universidades había poca atención sobre la investigación lingüística. Em, Porque, como decíamos antes, se basaban sobre todo en lo que eran las cuestiones literarias. En el siglo XXI, digamos que Europa ha dado un impulso muy importante a lo que es el conocimiento de los idiomas, por el hecho mismo que hay algunos idiomas oficiales de la Unión Europea. Entonces ha dado mucha importancia al aspecto lingüístico, ¿no? En la formación académica y, digamos, a nivel escolar. Es a nivel europeo, entonces digamos que hubo dos momentos importantes. Uno de estos fue el Tratado de Maastricht, porque en algún modo vinculó la legislación interna de cada país, pues para hacer reformas. Y esto se logró con la reforma educativa del 2003 en Italia. Esta reforma del 2003 creará a nivel experimental o sea, nuevas dinámicas a nivel de lo que era la importancia, ¿no? de la enseñanza del español. El siglo XXI se abre, digamos, desde una perspectiva italiana y una perspectiva del idioma. Por lo que tiene que ver con la visión italiana del idioma, el siglo XXI se abre, inicia, digamos, con una atención mayor a lo que es la lingüística contrastiva, que pues para los italianos va a ser muy importante, y lo veremos ya en la segunda parte, a nivel de metodología didáctica. Han innovado lo que eran los materiales didácticos, que en realidad eran muy escasos y sobre todo muy estáticos en algún modo. Se pone el problema de la traducción y se pone también la cuestión de la enseñanza del léxico, pues de la variedad y de la riqueza del léxico de nuestro idioma. Se da mucha atención a lo que son eh, el lenguaje de los medios de comunicación, la didáctica multimedia, aplicaciones de las nuevas tecnologías, lenguajes específicos, ¿no? Lo que decíamos antes de estudios particulares, y a nivel de mundo académico
digamos que en este momento lo que se tiende a hacer son muchas jornadas de actualización entre las mismas universidades. Y eso, digamos que esta posibilidad de encuentro, ¿no? De confrontación con otros, digamos, otras universidades, otros profesores, ha creado, digamos, un poquito más de atención a lo que es el español. Desde el punto de vista de la misma lengua, este impulso que la Unión Europea da al aprendizaje y a la enseñanza de los idiomas, digamos que eh, lo refleja en algún modo a través de la implantación del marco de referencia europeo. A través de este marco de referencia, lo que se hace es, a través de los descriptores de cada nivel, lo que se hace es, a punto, describir lo que son las características de cada nivel, las características de cada habilidad, y eso digamos que ayudará un poquito a organizar lo que es el camino, ¿no? Del aprendizaje del idioma. Em, por otra parte, a través del mismo idioma, digamos, de una visión propia de nuestro idioma, hay otro momento muy importante que se trata de la difusión de las certificaciones internacionales del DELE. Las certificaciones del DELE, digamos que se pueden considerar como títulos oficiales acreditativos de competencia y del dominio del español, siempre haciendo referencia al marco de referencia europeo, que otorga el Instituto Cervantes. Obviamente, el Instituto Cervantes actúa en nombre del Ministerio de la Educación, de la Cultura y del Deporte de España. Por otra parte, digamos que ya en este siglo ya se comienza a ver, ¿no? Un poquito más de atención, como decíamos, o sea, los métodos, al material didáctico, y digamos que esta es una de las gramáticas que el mundo académico ha usado en Italia, y digamos que ha sido como la base de lo que es la enseñanza de la gramática española. Muy particular el hecho de que haya sido, perdón, em, publicado en el 1997. Entonces, digamos que ahí ya, ¿no? Como vemos, comienzan, digamos, las novedades ya que se hacen este siglo, en algún modo. Otra cosa importante es cómo viene trabajado el L a nivel escolar en Italia. Entonces, como les decía, en el 2003 Italia logra una reforma del sistema escolar italiano, en el que, digamos que para guiarnos, porque la división es diferente respecto a la nuestra, voy a usar el criterio de la edad, más o menos, como para que tengamos en claro cuál puede ser. Bueno, la escuela de la infancia de los chiquis y de la escuela de la primaria. A ver, por cuanto tiene que ver la escuela de la primaria, la reforma lo que hace es restringir la posibilidad de escoger otros idiomas que antes se podía hacer durante la escuela primaria, y va a, digamos, a dejar como idioma fundamentalmente estudiado el inglés. Esto hace que muchas cátedras, que haya menos posibilidad, digamos, para los profesores de enseñar. Así que eliminan las cátedras de la escuela primaria y luego se pasa a la escuela del bachillerato, que dividen en dos partes. En la primera parte, lo que se hace es que se permite, gracias a la reforma, a los estudiantes escoger em, el segundo idioma estudiado durante todo el proceso, digamos, de estudio, y entre estas está pues el francés, el español eh, y el alemán. Entonces el español despacio pasa a ser el tercer idioma que escogen los jóvenes
para llegar al segundo lugar y en algunos, digamos, en algunas partes de Italia ya han superado el francés. Obviamente el francés ha sido el idioma, el segundo idioma más estudiado en Italia, pues obviamente del inglés, por cuestiones más de relaciones, ¿no? Entre pues, los países. Bien, en el bachillerato superior, entonces ya digamos que hay una especialización, digamos, en algún modo, en el idioma que se escogió en esta primera parte de- del proceso de estudios, ¿no? Em, de la escuela, digamos. Digamos que una parte importante es la universidad. La universidad ha sido, digamos, el sector donde más se requiere la certificación, y en este caso hablamos entonces de la certificación de Cervantes. Es decir, que es fundamentalmente los estudiantes universitarios que tienden a certificar el propio idioma a través de las certificaciones Cervantes. Y otro aspecto, digamos, que ha hecho que el español en este sector de la universidad sea muy frecuente es el hecho de la oportunidad que se da a los jóvenes estudiantes de la universidad de los programas Erasmus, que consiste pues en la circulación de los mismos estudiantes en otros países europeos. Bueno, en esta segunda parte vamos a tratar sobre Italia y el español. Entonces, en esta dinámica, digamos que para el italiano que aprende el idioma se van a presentar algunas dificultades, ¿no? Típicas pues del aprendizaje del español. Yo les traje este ejemplo, pues es uno de los ejemplos que generalmente se trata de usar, ¿no? Pues para transmitir cómo puede ser a veces difícil, aunque si son dos idiomas tan parecidos. Se dice que son las dos lenguas más fáciles para aprender, pero las más difíciles para alcanzar el dominio de una sobre la otra. Bueno, con estudio se logran tantas cosas, pero pues les voy a mostrar, digamos, cuáles pueden ser esas dificultades. En italiano, ciao se usa para saludar y para saludarse y para despedirse. Em, Primera cosa. La segunda cosa, em, bueno, hagamos el ejemplo. Este es el ejemplo de una clase de español en la que se acaba la lección, el profesor y el estudiante se despiden y el estudiante le dice a su profesor, hola, y se lo dice pues para despedirse, al que el profesor le responde, ¿cómo hola? Hola es la forma que usamos en español para saludar. El estudiante, perplejo, enfadado y pues confundido, a punto, ti sto salutando. Esto es uno de los ejemplos. Aquí les traigo otros, digamos, otros ejemplos de cómo puede, digamos, ser difícil y cómo podemos encontrar estas dificultades por el nivel de semejanza de los dos idiomas. Este en el sentido de aceto, en italiano quiere decir el vinagre, el aceite, olio. Entonces se crearía la dificultad, ¿no? Entre aceite, aceto. Esta palabra tendría, digamos, un poquito de dificultad a nivel de pronunciación. En italiano diríamos brillo, en español diríamos brillo. En italiano quiere decir borracho, en español, pues que algo que esplende, digamos, ¿no? Em, a nivel de, por ejemplo, caldo,
que en español, que en italiano quiere decir caliente, eh, en español quiere decir em, em, el brodo, ¿no? Entonces a nivel de significado, em, vistas así pueden parecer pues bastante simpáticas como pues, simpáticos como ejemplos, pero en un contexto, em, en una conversación, en una parte en un escrito, digamos que eso puede generar de verdad problemas para quien está aprendiendo el otro idioma. Lupa para nosotros en español sería, ¿no? El lente que usamos para ver, en italiano sería la loba. Gamba, que para nosotros en español sería eh, ese alimento rico que comemos, en italiano quiere decir pierna. Ya en el 1886, Edmondo de Amicis hablaba de cómo este parecido podría ser un problema para quien está aprendiendo el idioma. Esto es en italiano, lo que él quería decir sería, el español no es tampoco para nosotros un idioma fácil, o por mejor decirlo, presenta la dificultad, la gran dificultad de los idiomas fáciles. Em, Se piensa siempre en italiano y sin darnos cuenta, se invierte la sintaxis en cada momento. Em, Tienes el idioma siempre acá en la punta de la lengua, ¿no? Y caemos, como nos hace zancadilla, nos confunde y nos traiciona en algún modo. En este caso, entonces, esto yo lo puse para introducirles cuáles son los problemas que presenta en modo ya concreto al italiano. Podemos, digamos, clasificarlos como vista, digamos, este nivel de semejanza de los idiomas, entonces lo que pasa es que la mayor parte de los estudiantes que están aprendiendo el idioma eh, se conforma con un nivel de subsistencia, con un nivel bajo, porque el estudiante piensa que es tan parecido que pues que ya lo sabe. Otro problema, digamos, es que em, eh, esta similitud entre los dos idiomas hace que de pronto el estudiante no pueda discernir y a veces entender las diferencias que puede existir. Otro problema es el prejuicio que existe, no solo entre las personas que desconocen el idioma y la cultura, sino también en el mundo académico. Muchos piensan que un hablante nativo, debido al parecido entre los idiomas, no necesitan un estudio serio de la lengua española, para comunicar en manera satisfactoria, de manera satisfactoria. Otro, digamos, problema puede ser el de pronunciación, pues por algunos fonemas que encontramos. Y otro problema podría ser el de la comprensión pasiva del idioma respecto a nuestro idioma. Por último, de pronto el estudiante puede sentir confusión, pues por lo que decíamos antes, ¿no? De todos los falsos amigos. En particular, lo que aquí podemos ver es em, la omisión, por ejemplo, eh, el signo, por ejemplo, que encontramos de interrogación. Entonces, la omisión del signo de interrogación porque no se usa en italiano. La omisión de la tilde, así como la adición superflua, porque en italiano tienen otro tipo pues de acento. Otro caso, por ejemplo, es la separación de la palabra. Entonces decimos enfrente, enfrente y
encontraría problemas en este caso. También con la alteración del orden de las letras. Esto sucede mucho, por ejemplo, usando aquí, digamos, en italiano un poco la H, en la pronunciación de pronto algunas palabras les puede crear confusión. Confusión de los fonemas, como decíamos antes. Omisión de letras. Letras sobrantes. Otro caso muy frecuente es el de confusión de grafemas. Hay mucho problema por lo que tiene que ver, por ejemplo, a nivel de formación del sustantivo por cuanto tiene que ver con género y número, y a nivel también de concordancia entre género y número, y esto debido, por ejemplo, a los diferentes plurales que ellos tienen. Los determinantes, una adición superflua. En el bar, al bar, perdón, a el bar, al bar. Omisión de, por ejemplo, nosotros italianos, mientras que la forma correcta sería nosotros los italianos, en este caso porque ellos usan el artículo, no diferente obviamente. Hay mucho problema, por ejemplo, con el verbo ser, el verbo estar. Para ellos es muy difícil conocer el hay y usarlo sobre todo en la forma plural, porque para nosotros existe solo una palabra, ¿no? En este caso, para ellos es diferente. La falsa selección, se dirigen por el bar, se dirigen hacia el bar. Tienen mucha dificultad, por ejemplo, en entender el por y el para y en aplicarlo. Y es algo que, por ejemplo, ya en los niveles altos, no obstante, de pronto sea claro el uso, en teoría, en la práctica se tiende mucho a confundirlos y pues a manejarlos en modo equivocado. Bueno, como les decía también el verbo ser y el verbo estar, ellos usan el verbo ser como auxiliar y para emplearlo en algunas frases tienen, tienen que, digamos, tener un alto nivel de organización, digamos. La sintaxis, pues también presenta muchos problemas. En el orden, por ejemplo, em, em, este pero que, digamos, se podría pensar que es em, una parte pues de fácil uso. En algunos contextos puede cambiar completamente lo que yo quiero decir. Bueno, digamos que estos eran algunos ejemplos por lo que tenía que ver con la lingüística en sí, mientras que de tipo metodológico, como les decía antes, encontramos que hasta hace poco la carencia de material didáctico comprometía a veces ¿no? Pues el buen nivel de una lección, de un tema, eh, porque era todo muy tradicional. Actualmente digamos que esto ha mejorado mucho. El uso exclusivo del método comunicativo, en este caso obviamente sin tener una claridad respecto a lo que puede ser la gramática, puede crear muchos problemas. Y digamos que hay una cosa muy particular, que el italiano, el estudiante medio,
conocen muy bien su propio idioma. Ellos estudian latino y griego y eso en algún modo les ha ayudado mucho a organizar lo que son, lo que es su idioma. Entonces a nosotros nos piden mucho, ¿no? Hacer este trabajo de, en algún modo, comparación de los dos idiomas. Bueno, la traducción, que digamos es un tema que en Italia se trabaja mucho. Em, Les traje este poema, se llama el poema de Tusiani. Es, digamos, un experimento, si así podemos decirlo, de comparación entre los dos idiomas. Eh, lo que se ha querido hacer con este poema es buscar las palabras, buscar el léxico que pueda ser comprensible contemporáneamente para los dos idiomas. Eh, y es muy particular porque es un poema que se puede comprender muy bien, sea por parte de un estudiante italiano, que sea por parte de un estudiante de español, digamos. Bueno, por lo que tiene que ver con la didáctica actual, entonces lo que podemos ver es que eh, es importante para el italiano usar el método contrastivo, que él pueda en algún modo tener claro desde su punto de referencia, que es su idioma, tener claro todo lo que es el español. El enfoque comunicativo, que es fundamental en la didáctica actual, de hecho, un enfoque cultural y un enfoque por tareas. Este es un ejemplo de el método contrastivo. Otro, digamos, elemento importante es el de los instrumentos, ¿no? El uso de las nuevas tecnologías y pues de nuevas aplicaciones, ¿no? Que podemos usar para la enseñanza. Bueno, llegamos a la tercera parte. En esta parte lo que he querido es mostrarles cuál es el modo, el proceso de reclutamiento de los profesores. Aquí, digamos que lo que les traje es una información sobre cuáles son los canales fundamentalmente a través de los cuales un profesor puede encontrar empleo como profesor L. Y es, en primer lugar, el Instituto Cervantes, como les decía, ha tenido una importancia única en el comunicar la importancia del español, digamos, ¿no? El Instituto Cervantes es relativamente, ha tenido inauguraciones, digamos, en las diferentes ciudades que pues son relativamente recientes. El primer centro del Cervantes se creó en Roma en el 1996, luego se creó en Milán en el 2000, en el 2000 más o menos. Luego se creó el de Nápoles, que fue en Nápoles más o menos como hacia el 2007. Y el último, que es de reciente inauguración, en Palermo. Otro es el centro de enseñanza, digamos, otro canal importante para los profesores son los centros de enseñanza no universitaria, entonces son las escuelas públicas o privadas, y así también los institutos, las escuelas privadas o las academias. Y por último, las universidades públicas y privadas. Por lo que tiene que ver con el Cervantes, como les decía, ha tenido mucha importancia en lo que es la difusión del idioma. Entonces, realiza actividades en este sentido, para la difusión de la lengua y de la cultura española e hispanoamericana. Realiza también cursos de literatura y de, digamos, formación para los profesores. Por otra parte, realiza muchas actividades que tienen que ver con
el mundo español o hispanoamericano a través de exposiciones, conferencias, conciertos. Hay un crecimiento por lo que tiene que ver con el número de matrículas y de cursos. Como ven, digamos que la tendencia es, va creciendo. Por lo que tiene que ver con los requisitos que tiene cada sector que emplea un profesor DL, podemos, digamos, hablar de la profesora o el profesorado de conversación de español. Es el profesorado que trabaja como madre lengua, digamos, en el bachillerato. La profesora de español durante el bachillerato, que es diferente porque es la persona que enseña directamente el español. En este caso son italianos que enseñan el español, pero digamos que las listas de interinos en este caso son infinitas. El lector o el colaborador lingüístico en la universidad, digamos que los requisitos, digamos que vienen, que se tienen en cuenta son que sea licenciado, que tenga una licenciatura española. En este caso, hablamos de licenciatura española como de licenciatura en otros países, digamos, pero pues que puedan ser reconocidos en Italia. El doctorado, en último lugar, sí, digamos que de todas maneras es una posibilidad que está muy restringida, no hay mucho espacio para poder realizar el doctorado. La selección para quien hace un doctorado es muy complicada y digamos que en cada universidad ponen, digamos, a disposición alrededor de 3 puestos para los doctorados. Digamos que eso es todo. Yo espero que sea útil para ustedes y muchas gracias.